Hola, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida en Buenos Aires, Argentina. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe viene a nosotros a través de oír la palabra de Dios. Por eso en esta hora yo quiero animarte para que puedas estar escuchando este mensaje de la palabra de Dios y tu fe pueda crecer, desarrollarse y madurar y de esta manera puedas vivir una vida plena, abundante. Pero déjeme ir un poco más allá todavía. La palabra que voy a compartir no es exclusivamente para el papá, sino que para los padres, para papá, para mamá, para los que ya son padres, para los que van a ser padres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Para los que van a ser padres, para aquellos que tenemos responsabilidades con la próxima generación, que en definitiva somos todos. Abrí la Biblia, la palabra de Dios, en el Salmo 78. Salmo 78. Y voy a leerte del versículo 1 hasta el versículo 7 inclusive. Salmo 78, versículo 1 hasta el 7 inclusive. Y quiero que prestes mucha atención a cada frase de este pasaje, porque hay una riqueza maravillosa para todos los que asumimos la responsabilidad delante del Señor como un rol cristiano con relación a las próximas generaciones. Y próximas generaciones significa nuestros hijos, significa también los nietos, es decir, las siguientes generaciones. Dice así la palabra de Dios, Salmo 78 del versículo 1 en adelante, dice: pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oídos a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Fíjese, aquí ya hay una relación generacional. Nuestros padres, lo que vamos a ver, ya nos han contado. Versículo 4. No las esconderemos de sus descendientes. Ya está hablando de lo que sigue hacia abajo, de las generaciones siguientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes. Versículo 6, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarán a sus hijos. Note esto, generación tras generación. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos enriquece, tu palabra nos orienta, porque tu palabra es viva y eficaz para nuestras vidas. En esta hora, Señor, danos discernimiento espiritual para entender cuál es nuestro rol con relación a las próximas generaciones. Aquello que nos has dado, la responsabilidad, Señor, de instruir, de bendecir y de guiar. Y gracias, Señor, porque en la ayuda de tu Espíritu Santo lo podremos hacer para establecer un pueblo firme, sólido, fuerte, que dé gloria y honra a tu nombre. Háblanos hoy, Señor. En el nombre de Jesús lo necesitamos. Amén. Usted sabe que las estadísticas nos dicen que la pirámide poblacional del mundo abundan niños, abundan adolescentes y también jóvenes. Ahora, la realidad nos revela que aunque hay muchos hijos en este mundo, hay muy pocos padres para esos hijos. Porque hoy tenemos una tremenda crisis de paternidad. Y se habla de esto no solamente en el ambiente cristiano, se habla de esto en el ambiente de la psicología, de la sociología. El mundo secular también lo establece. No decimos nada nuevo cuando decimos que hay un serio problema de paternidad en la sociedad. Porque no se le puede dar nombre de padre simplemente porque alguien engendró a hijos, ¿verdad?
¿Sabes? Las estadísticas también dicen que el 81% de las personas que están en prisión, que están en las cárceles, están allí por un problema de crisis de paternidad. 81% de los presos. Porque han tenido crisis con relación a sus padres, porque ha habido ausencia de padres, porque quizás ha habido una pésima influencia y un mal ejemplo de los padres que ha llevado a los hijos a cometer actos ilícitos y están por eso en la cárcel. Y eso es tremendo, porque hay muchos padres que estuvieron en el nacimiento de su hijo, pero no en el crecimiento de sus hijos. Porque hay muchos padres que pagaron a otros para que los eduquen, pero nunca se preocuparon por formarlos a sus hijos en la vida. Les compraron cosas, pero no les dieron tiempo, no les dieron ese abrazo que estábamos escuchando recién, que no les dieron el tiempo para escucharlos, para estar con ellos. Le dieron dinero, pero no les enseñaron a administrarlo. No les enseñaron lo que es la disciplina del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio para lograr las cosas. Es decir, estamos hablando de padres que de una o de otra manera son padres, entre comillas, pero no han cumplido el rol de verdaderos padres con relación a sus hijos, a sus nietos y a las generaciones siguientes. Por supuesto que la Biblia da consejos generales con relación a qué tenemos que hacer nosotros, que somos responsables como padres cristianos. Por ejemplo, obviamente nos dice que tenemos que amar a nuestros hijos, un amor práctico. Tenemos que aprender a instruirlos, guiarlos por el verdadero camino. Tenemos que aprender a disciplinarlos, que no es un garrotazo en la cabeza, sino que Proverbios 13:24 dice: no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Por lo tanto, el hecho de disciplinar en corrección al hijo es fundamental si realmente como padres amamos a nuestros hijos. Claro que nos enseña que tenemos que proteger a nuestros hijos, que tenemos que cuidarlos, sustentarlos, proveerles para sus necesidades, dejar herencia para nuestros hijos. Fíjese lo que dice Proverbios 13:22. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Claro, pero antes de sus nietos vienen sus hijos, por supuesto. Entonces, orar por nuestros hijos es nuestra responsabilidad, como Job lo hacía por sus hijos. Dice la palabra del Señor que sus hijos se reunían en fiestas, se invitaban mutuamente entre ellos y se reunían en fiestas, y el padre Job oraba para que nada perverso aconteciera en esas fiestas, cuidando la salud espiritual de sus hijos. Tenemos que, por supuesto, conocer, según la palabra, las necesidades de nuestros hijos, conocer los hijos también en sus expectativas, saber cuáles son las expectativas realistas de nuestros hijos, porque saben, algunos quieren hijos perfectos, pero no son padres perfectos, pero quieren hijos perfectos, o tienen expectativas demasiado altas, grandes para con sus hijos, que los terminan desanimando y frustrando porque no lo consiguen. Yo recuerdo en una oportunidad, había llevado a Cristian, él entrenaba tenis, entonces lo había llevado para su entrenamiento, y veo en el cartel de la cancha, en la parte de alambrado de la cancha, leo lo siguiente. Ese era un mensaje para los padres, y el mensaje era: si usted quiere un Federer, entonces agarre usted una raqueta. ¿Por qué? Porque hay padres que tenían la expectativa de que su hijo, como tenista, iba a llegar a salvarlos a ellos mismos con relación al dinero, como existe tanto en el día de hoy, ¿verdad? Cuando Cristian comenzó, nos llamó el entrenador a Araceli y a mí, y la primera pregunta que nos hizo es: ¿qué pretenden ustedes de su hijo cuando lo estemos entrenando para el tenis? Y nosotros le dijimos: y que la pase bien, y que se divierta. Y él se quedó: bueno, entonces sí, podemos hacerlo tranquilo, porque por ahí pensó que podríamos llegar a decir: y que nos salve, que llegue a la elite, que gane mucho dinero, como lamentablemente elige. Entonces hay padres que tienen expectativas tan exacerbadas con relación a sus hijos que los frustran
cuando ellos no lo consiguen. Pero al mismo tiempo otros tienen expectativas demasiado bajas, expectativas que los limitan. Y les siembran en su... No, mira, no hagas esto porque no creo que logres algo. O vos no servís tanto para esto o otro. O dedícate a esto que te va a llevar menor esfuerzo y no tenés la capacidad para hacerlo. Es decir, van sembrando limitación en sus hijos y de esta manera también generan frustración por sus expectativas. Es decir, la palabra de Dios nos enseña algunas cosas generales con relación a nuestros hijos. Pero hoy si usted me permite, yo quiero, en función del pasaje que hemos leído, compartirle nada más que 5 conceptos fundamentales que el verdadero padre cristiano tiene que sembrar en las próximas generaciones. Y vuelvo a repetir, cuando hablo de padre, estoy hablando de padres, mamá, papá, abuelo, tío, que tenemos responsabilidades con las siguientes generaciones. ¿Cuáles son estas 5 etapas en el rol de padres cristianos? La primera, entender que todo comienza con Dios. Versículo 4 que hemos leído, dice: hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Mi querido, toda paternidad cristiana comienza con Dios. Dios es el primero, Dios es el último, Dios es el centro de lo que es la paternidad cristiana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es lo más importante. No puede haber una verdadera paternidad cristiana si Dios no es el centro y lo más importante en esa relación que tenemos que aprender a sembrar a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. Ahora, ¿qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? ¿Qué es lo que tenemos que sembrar en el corazón de ellos? Y presten mucha atención porque lo describe aquí. Dice, primero, háblenles sobre el poder de Dios, el poder del Señor. Un poder que salva al pecador, un poder que sana al enfermo, física, psíquica y espiritualmente. Un poder, mi querido, que libera a los que están atrapados, oprimidos, encadenados en esta vida, que no pueden disfrutar la vida en plenitud. Un poder que transforma vidas que están destruidas, que están arruinadas, que nadie le da esperanza. Tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a las siguientes generaciones que Dios es un Dios de poder, capaz de levantar al que está caído, capaz de abrir puertas donde todo está cerrado. Realmente el poder de restaurar familias que están quebradas, que están destruidas, que están aniquiladas. Es decir, ¿qué tenemos que enseñar, pastor, a nuestros hijos? Primero, que Dios es lo más importante, pero hablarles sobre el poder de Dios. Pero luego dice, enséñenles sobre las proezas de Dios. ¿Y qué son las proezas? Son las hazañas del Señor, los prodigios, hechos poderosos, obras grandiosas, los milagros. Tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a la siguiente generación que Dios detuvo el sol en Gabaón, un fenómeno milagroso tremendo, que alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que los llevaría a un más promedio de 8 o 9,000 personas, con 5 panes y con 2 peces. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que Él hizo proezas, que 300 hombres capitaneados por Gedeón, simplemente con trompeta, con cántaro y con antorchas, destruyeron y aniquilaron a 125,000 soldados madianitas. Proezas de parte del Señor. ¿Qué más tenemos que enseñarle de parte de Dios a nuestros hijos? Las maravillas de Dios. Dice aquí, enseñaré sobre las maravillas de Él. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? Que su amor es un amor eterno, que no lo podemos comprender, que Él nos ama con un amor incomprensible, incondicional, que no lo podemos ni siquiera evaluar. Y aunque le hemos dado la espalda, aunque no le damos la importancia que Él tiene, aunque muchas veces lo ponemos en segundo, tercero, cuarto lugar en nuestra vida, Él nos sigue amando, porque su amor es un amor eterno, es un amor incondicional, es un amor que se entrega, que se da. Es un amor, mi querido, que
aún tolera que usted y yo de vez en cuando en realidad no le demos importancia, lo tolera. No es que lo acepta, pero sí lo tolera porque su amor es inmenso. Las maravillas del Señor tienen que ver con el perdón de Dios para con nosotros, el perdón de nuestros pecados, sin que tengamos que pagar un precio, porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario, que simplemente tenemos que aprender a arrepentirnos delante de su presencia y confesar, y Él nos perdona, nos limpia, y aún limpia nuestra conciencia de obras muertas, es decir, de lo que ha sido perdonado, para que le podamos servir. ¿Cómo no vamos a contarle a las siguientes generaciones que Dios es un Dios que perdona los pecados? Que no hay un solo pecado que Dios no quiera o no pueda perdonar. Que no importa cuánto nos hayamos alejado de Él, cuánto nos hayamos hundido en el pozo de la desesperación o en la mugre de este mundo, Él realmente nos puede perdonar si nos arrepentimos. ¿Cómo no le vamos a contar eso a las siguientes generaciones? ¿Cómo no le vamos a compartir que hay un destino maravilloso y glorioso que es en los cielos, cuando tenemos a Cristo en el corazón, cuando Él es el Salvador y el Señor de nuestra vida? No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Tenemos entrada garantizada a la misma presencia del Señor, y eso es tremendo y es maravilloso. Debemos hablarle de la centralidad de Dios. No podemos ser padres, madres, abuelos, tíos, cristianos cumpliendo un rol si no le hablamos a las siguientes generaciones de que Dios es el centro de la vida. Si hay un recuerdo que nuestros hijos tienen que tener y siempre en la familia, es que como familia siempre pusimos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Por eso, ¿cuál es el rol de los padres cristianos? Entender que todo comienza con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo segundo que yo veo aquí es que todo debe basarse en la Biblia. Versículo 5 dice: Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes. ¿Usted entiende, verdad? La orden, ¿cuál es? Enseñen la palabra a sus descendientes. ¿Qué significa esto? Que el contenido de todo lo que usted y yo tenemos que sembrar a las siguientes generaciones, llámese hijos, nietos, sobrinos y todo lo que venga hacia abajo en nuestras generaciones, debe estar basado en la Biblia. Tiene que estar basado en la palabra de Dios. ¿Qué hay que enseñar, pastor? Los valores, los principios con relación que nos enseña la palabra, que están plenamente vigentes, aunque nos tilden de anacrónicos, de fuera de época, aunque digan que eso es viejo, que la palabra de Dios ya o la Biblia ya no es para esta época, que tenemos conceptos nuevos, que hay que ser más pro con respecto a este tema. Mi querido, ¿qué tenemos que enseñar? Hay que enseñarle sobre la familia, que la familia es papá, hombre, mamá, mujer e hijos. Esa es la familia y hay que enseñarlo. Tenemos esa responsabilidad. Tenemos que enseñar que Dios es el creador. No es el Big Bang que de pronto hizo que se creara el universo y el mundo, o que se expandiera el universo. No, mi querido, Dios creó los cielos y la tierra. Que somos creación de Dios, no somos descendientes del mono. Somos creación de parte del Señor y tenemos que enseñarle eso, que va en contra de la cultura general o aún de mucha ciencia que quiere sembrarse en los corazones legalmente a través de la información que las escuelas dan, creacionistas y evolucionistas. Tenemos que enseñarle en relación a la palabra de Dios que Dios es el que da la vida y Dios es el que quita la vida. Tenemos que enseñarle que el cielo es real, pero el infierno también es real. Hay que enseñarle y sembrar en nuestros hijos, en nuestros nietos, que Dios tiene un plan precioso de salvación y de restablecer la comunión con el hombre a través de lo que es la vida de Jesús. Hábleles, mis queridos, de la honestidad.
Háblele, mi querido, de la verdad. Hable y enseñe sobre la humildad, valores que se han perdido en este mundo. Todo gira alrededor de la palabra de Dios. Por lo tanto, mi querido, primero, ¿qué tenemos que dejar sembrar en las siguientes generaciones como padres, como responsables? Que todo comienza con Dios y Él es el centro de todo, pero todo lo que enseñamos está basado en la palabra de Dios. En tercer lugar, lo tercero que yo encuentro en este pasaje es que debemos velar para que la siguiente generación que nos compete conozcan a Dios y que lo transmitan de esa manera a sus propios hijos. Lo dice aquí versículo 6, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Está aquí hablando de generación en generación. Ninguna generación debe cortar esto tan importante que es de ir sembrando. Ahora, mi querido, con enseñar no alcanza. Con enseñar no es suficiente. Debemos velar que conozcan a Dios. Es mucho más que un conocimiento intelectual, algo razonable. Es una experiencia de fe y nosotros tenemos que velar para que nuestros hijos, nuestros nietos, aquellos que estamos bajo nuestra responsabilidad, tengan una experiencia personal con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Nunca deje que algo tan importante como es la vida eterna simplemente quede en manos y en el criterio de ellos sin enseñarles sobre el tema este. ¿Sabe por qué? Porque yo he hablado con varias personas que dicen, no, pastor, yo no le hablo nada de espiritual a mi hijo o a mi nieto, no le digo nada. Yo quiero que cuando ellos crezcan, ellos mismos elijan qué quieren hacer cuando sean grandes. Pero realmente, ¿sabe? Si yo tengo la plena certeza que Jesús es mi Salvador, que Jesús transforma mi vida, que Jesús es el que abre las puertas de los cielos, ¿cómo voy a dejar librado simplemente y sin sembrar en su corazón, dejar librado que cuando sea grande, quizás por influencias externas de compañeros, de amigos, puede desviarse para cualquier lado? O yo no estoy convencido de mi experiencia, o en realidad no estoy asumiendo la responsabilidad que debo asumir. Y la única manera de que nuestros hijos, nuestros nietos, enseñen a sus hijos y a sus nietos, como nos dice aquí la palabra de Dios, de generación en generación, es si ellos mismos han tenido la experiencia de conocer a Dios a través de Jesucristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén. En 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, de generación en generación, tu abuela, tu madre, ahora vos, y ese es el anhelo y es lo que Dios quiere y establece en su palabra, de generación en generación. Y lo que a usted le corresponda, tiene que hacerlo. Vuelvo a repetir, como padre, como madre, como abuelo, como tío, somos responsables cristianos de las generaciones siguientes. En cuarto lugar, debemos ayudarlos a que confíen en Dios. Fíjese el versículo 7 que hemos leído, dice, así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas. Es decir, mire qué tremendo. ¿Para qué les enseñamos las verdades del Señor? ¿Para qué les enseñamos de las maravillas de Dios? ¿Para qué les enseñamos del poder de Dios? Para que confíen en Dios. Para que confíen en el verdadero Dios. Toda enseñanza que sembramos en sus corazones
en realidad es para que tengan la experiencia con el Señor, pero para que confíen en Dios, para que confíen en las promesas del Señor. Si ellos ven que usted confiamos en las promesas de Dios, van a confiar, porque han tenido su propia experiencia, pero tenemos que guiarlos a confiar en sus promesas, a confiar en que Dios es un Dios fiel, que Él es amoroso, que es protector, que es un Dios poderoso, que su presencia está en todo momento y en toda circunstancia en nuestras vidas. Tenemos que velar y ayudarlos para que confíen en Dios, y su vida va a ser una vida plena y abundante en Cristo. Y en quinto lugar, debemos desafiarlos a que obedezcan a Dios. Porque mira lo que dice, versículo 7, la segunda parte, dice, sino que cumplirían sus mandamientos. El final del proceso, es decir, el final del proceso que nosotros les enseñamos que todo depende de Dios, que nosotros les enseñamos que hay que basar todo en la palabra de Dios, el final del proceso de que tenemos que velar para que conozcan a Dios, para que confíen en Dios, el final es que logren obedecer a Dios. Y usted sabe que la obediencia detona en bendición sobre la vida. La obediencia trae bendición sobre la vida. Cuando uno obedece al Señor, entonces se desata la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Pero por sobre todas las cosas, y con esto voy a terminar, no debemos olvidar que más allá de lo que uno siembra hablando, porque hasta ahora hemos visto esto, de lo que nos pide la palabra, de sembrar en nuestras generaciones siguientes, enseñarles, hablarles, más allá de eso, nuestro estilo de vida es una influencia muy poderosa sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre las siguientes generaciones. Hay un versículo que a mí me encanta, que está en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 34. ¿Y saben lo que dice? Miren, Jotam obedeció a Dios tal y como lo había hecho su padre Osías. Tremendo, ¿verdad? Qué maravilla. Qué lindo si pudiéramos poner nuestros nombres allí. Se lo leo de nuevo. Jotam, ¿qué hizo? Obedeció a Dios tal y como, mirando la influencia, lo había hecho su padre Osías. Si queremos que nuestros hijos, las generaciones siguientes, las venideras, realmente sean buenos, sean sanos, sean correctos, entonces, mi querido, en parte dependerá de lo que ellos vean en nosotros, del ejemplo que le estamos dando. Y hay preguntas que cada uno debería hacerse, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos con nuestra manera de vivir? ¿Qué ven nuestros hijos cuando nos miran? ¿Qué ven? ¿Qué aprenden nuestros hijos de nuestra manera de vivir? ¿Nos ven honestos? ¿Nos ven esforzados? ¿Nos ven que enfrentamos los problemas que la vida nos presenta con fe, con osadía, con valentía? ¿Nos ven como personas íntegras? ¿Nos ven como personas que aman a Dios? Cuando ellos miran nuestra vida, ven que nosotros anhelamos servir a Dios y lo hacemos con nuestras fuerzas, con nuestro deseo. Porque nunca olvidemos, mis queridos, que más allá de lo que sembramos, y debemos hacerlo verbalmente con las enseñanzas, no olvidemos que nuestro testimonio, nuestro ejemplo, tiene una poderosa influencia sobre la vida de nuestros hijos. Que todos los que hoy estamos aquí, que tenemos esta responsabilidad con las generaciones siguientes, podamos decir:
que obedecimos a Dios ellos pueden decir, obedecemos a Dios tal como nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos nos dieron el ejemplo obedeciéndolo a Él. Nos ponemos todos de pie.